Bien, bueno, pues lo primero es, ¿quién es Kant? ¿No? En primer lugar, ¿no? Porque muchos, hasta para nombrarlo, no saben cómo hacerlo, ¿no? Muchos le dicen Emanuel, otros le dicen Immanuel, otros Manuel. Yo creo que la mejor traducción, y así lo he puesto tanto en las tesis como en los escritos que tengo, es Immanuel Kant, por la traducción que se hace al español. ¿De dónde es este personaje? Bueno, es de Königsberg, es una parte de Alemania, que en ese entonces era una parte de Prusia, ¿no? Hay unas distinciones muy fuertes que se tienen que hacer, y bueno, pues básicamente Kant estuvo estudiando toda su vida, ¿no? No se sabe, bueno, no realmente, y ahí sí me puedes ayudar un poco, Orlando, yo tengo entendido que no tuvo familia, más bien estuvo todo el tiempo enclaustrado en su casa, invitando a gente muy extraña todo el tiempo, haciendo comentarios que nada tenían que ver con la filosofía, o a veces se metía hasta en peleas muy extrañas en filosofía, y hay pues hay libros, ¿no? Sobre también su vida sexual, que son muy chistosos y en algún momento los quieren pues leer, ¿no? De hecho hay un librito muy pequeño que se llama así La vida sexual de Kant. Sí, sí, efectivamente. Nada más una pequeña precisión. Uh-huh. Efectivamente, digamos, la división geográfica del tiempo era muy distinta a la actual. Era Prusia y Kaliningrado era donde nació, vivió y murió Kant, ¿no? Pero ahora esa región del país geográficamente se llama Kaliningrado y pertenece a Rusia. Entonces, así lo pueden buscar, inclusive si alguien se interesa más y desea saber cuál era la universidad donde estudiaba, dónde murió, dónde lo, ahí es donde encuentra toda la información de las estatuas, los jardines, la universidad, la iglesia, y bueno, eso para, digamos, aterrizarlo, digamos, al mapa actual, ¿no? Muchas gracias, Orlando. Y bueno, la otra, y que me parece muy importante, es por qué hablar de Kant es importante actualmente, ¿no? Para muchas personas que no estudian filosofía o que solamente están un poco interesados en filosofía o ya entraron en la filosofía, se nos hace un poco complicado porque nos enseñan una forma de hacer filosofía un tanto para filósofos, ¿no? Se nos olvida que a veces pues tenemos que llevarlo fuera de la academia y es muy complicado, ¿no? ¿Cómo? Les daré una pregunta para toda esta sesión y es, ¿cómo ustedes hacen filosofía o cómo ustedes llevan la filosofía más allá de la academia, ¿no? La usan en su vida, se pelean en su vida con la filosofía los ha hecho pelearse consigo mismos. Porque creo que una de las cosas que ha pasado con la filosofía, y retomaré un poco términos de la crítica a la razón pura, es que igual que la metafísica parece que la filosofía ha quedado en el olvido, ¿no? Para muchos que no están dentro de la filosofía. Parece ahora que la filosofía es más bien para las personas que tienen la posibilidad, y lo diré así, la posibilidad económica, y para muchos otros, pues es un pasatiempo, ¿no? Es muy triste decirlo sinceramente porque quienes estudiamos filosofía, una de dos, y no me dejarán mentir, y si quieren ahondar en esto también lo podemos hacer. Quienes estudiamos filosofía lo que a veces nos hacen es hacernos en algún punto arrogantes, ególatras, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que tenemos que quitarnos como estudiantes de filosofía o quien ya se llame filósofo es primero quitarnos esta parte. En algún momento, y regreso a Kant, Kant lo dice, ¿no? En la crítica del discernimiento, y lo hará también en ciertos escritos, ¿no? de historia. Aunque muchos creían que era muy ególatra, al final parece que terminó diciendo que no. Pero bueno, entonces, bueno, lo que haremos ahora será hacer una mini introducción de 15 minutos al texto de pedagogía, que no es nada conocido, y quienes lo conocen creo yo que lo leen un tanto mal, porque creen justamente esta parte que Kant era muy ególatra y que no pensaba nunca en la parte pedagógica, ¿no? Entonces, Orlando, te dejo el micrófono en estos momentos
Cualquier pregunta, por favor, háganla. Después de esto, vamos a la sección de preguntas y retomamos la crítica de la razón pura. Claro, muchas gracias, Sofía. Bueno, efectivamente voy a abordar Kant desde la educación, propiamente la perspectiva educativa de Kant, no solamente sobre el libro de pedagogía de Kant, porque como haré notar, el interés por Kant está a lo largo de todo el corpus kantiano. Pero bueno, primeramente, bueno, Sofía nos planteó dos preguntas, ¿no? ¿Cómo vinculamos la filosofía con la actualidad, ¿no? Esa pregunta es interesante también desde el ámbito educativo, porque bueno, en mi caso, como comentaba, también me dedico, bueno, a la parte de consultoría filosófica también, pero también a trabajar en filosofía para con niños y niñas, y ese es uno de los ámbitos donde la filosofía busca conectarse de manera institucional y no institucional, de acercar a la filosofía a otros espacios que no son propiamente filosóficos. Entonces, creo esos son al menos dos caminos donde se busca también no perderse en este temor que normalmente tenemos nosotros como filósofos, como filósofas, de no diluir demasiado la filosofía, pero a la vez buscar que sea accesible y entendible para todos. Entonces, en esa tensión, me parece que la consultoría filosófica y la filosofía para con niños y niñas son dos alternativas que se pueden buscar por un lado. Y en ese sentido, pensar la educación en Kant también se vuelve más relevante. Porque, bueno, en Kant hay que entender, Kant es un filósofo de la modernidad. Entonces, independientemente de la postura que después que tengamos o nos vayamos a formar como estudiantes de filosofía, si vamos a ser partidarios de una postura moderna, posmoderna, o cómo vamos a entender la modernidad, sino como una continuidad, una crítica, etcétera. Lo importante es entender que en Kant es el filósofo que recibe todo el debate, que al menos podemos pensar viene de Descartes hasta él, pasando por Locke, por Hume, por Spinoza, por todo el debate de racionalistas y empiristas. Entonces, él recibe todo ese debate ya tan rico. En ese sentido, él pertenece, digamos, en ese sentido, a un filósofo de la modernidad, en un sentido muy, muy maduro, que le permite reflexionar sobre este debate. Por supuesto, también conoce la Revolución Francesa, conoce a Rousseau, a Voltaire, y se da sus espacios para leer a esos filósofos para después tener una opinión propia, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro interesante, poco leído también, que se llama Consideraciones sobre el optimismo, donde está conociendo el debate que tienen Voltaire por un lado y Rousseau por otro lado, ¿no? Y él pudo haber escrito en medio de esos dos escritos su propuesta, pero no, se esperó un tiempo a tener las dos posturas y después escribe este libro. Entonces es bastante interesante también cómo se puede pensar estratégicamente cómo está leyendo los demás autores antes de publicar o no sus libros, ¿no? Bueno, eso en ese sentido para dar ese contexto de Kant en la actualidad, ante qué se está enfrentando, ¿no? En el caso de la pedagogía, hay que entender también que Kant es un profesor de filosofía. Quizá actualmente es muy común que un filósofo se dedique a la docencia, pero quizá, digo, quitando los ejemplos de los griegos, pero en otro contexto muy diferente, donde el filósofo es el mismo también que enseña, que tiene la academia, que tiene el liceo, que tiene el jardín, etcétera. Aquí, en el caso de la modernidad, pues normalmente los filósofos no se dedicaban a la docencia. Quizá Kant inaugura esa línea de un filósofo que se dedica a hacer filosofía desde el mundo de la academia. Quizás sea el primero y en ese sentido hay que resaltarlo, porque además Kant se dedicaba a dar clases por ahí de 12 o 14 cursos bastante diferentes entre sí. Daba lógica, daba matemáticas, daba geografía, pedagogía, por supuesto, antropología, además de las materias estrictamente filosóficas, ¿no? Pues daba una serie de asignaturas muy diversas, lo cual habla de una persona con ese sentido que ya desde los griegos podríamos pensar en esta idea que se plantea de acercarnos a la filosofía. Cuando amamos a la filosofía, cuando andamos al conocimiento, nos deseamos una parte o deseamos todo, ¿no? Pues queremos todo, ¿no? Entonces somos amantes de la filosofía en su totalidad. Y bueno, en la modernidad ya todo está dividido, sin embargo, podemos decir que en Kant está dividida esta disciplina, sin embargo, Kant se acerca
a todo ese conocimiento de manera bastante amplia, ¿no? Inclusive hay una ley en física que se llama Kant-Laplace, creo, si no mal recuerdo, donde habla sobre el origen del sistema solar. Entonces ahí Kant se está metiendo en esos ámbitos de la geografía, del estudio de la antropología y también, por supuesto, del mundo de la educación. Esto es pavoroso, que le interesa estructurar su sistema a partir de las tres críticas adelante y todo lo demás solamente es un desarrollo de la misma crítica, pero lo cual es cierto y es así, es necesario y eso está muy válido, pero también es importante hacer notar que en Kant el interés por el conocimiento también es vasto, es diverso y en ese sentido podemos plantear que es válido reflexionar a Kant desde diferentes perspectivas del conocimiento, en tanto Kant tiene diferentes intereses. Inclusive yo tengo el atrevimiento de decir que el espíritu de la misma crítica de la razón pura es un espíritu principalmente ético, ¿no? La división que yo planteo de cuál es el lugar que ocupa Dios, la libertad, la inmortalidad del alma, es una problemática que sí, a nivel sistemático, estructural, lógico en el sentido de qué va primero. Por supuesto que es necesario hacer una crítica de la razón pura, una reflexión metafísica, epistémica, pero el interés siempre, me parece a mí, es un interés de índole ético. Lo que le interesa es que el uso de esos términos no sean risibles, como lo es para todo el empirismo inglés, por ejemplo, ¿no? Sino que tengan un uso fuerte, pero en el mundo de la práctica, ¿no? Entonces, por eso es ahí donde le va a dar un uso adecuado y lo mismo para el plano de la religión después, ¿no? Bueno, dicho eso, en el caso de la educación, el libro Pedagogía es una de sus obras llamadas póstumas, ¿no? Ni siquiera es publicada por él, ¿no? Es uno de sus alumnos, Ring, quien, con el visto bueno de Kant, pero finalmente, después de la muerte de Kant, se publica este libro, ¿no? Y en ese sentido, las críticas que se le llegan a hacer es que es un libro de última hora, asistemático, que no tiene nada que ver con el interés de Kant, o que es una copia de la educación en el sentido de Rousseau. Lo cual, bueno, pues vamos a ver que no necesariamente es así. El interés de Kant sobre la educación viene inclusive desde lo bello y lo sublime. Si ustedes leen la última parte, la última página tal cual, ahí encontramos ya una reflexión de Kant tal cual de la educación cosmopolita. Ya desde ahí encontramos una reflexión de Kant sobre la educación. Kant activamente, en su día a día, está reflexionando sobre un instituto de Seúl, el cual es un instituto de una educación cosmopolita que así la percibe Kant y el cual promueve con escritos, con revistas de por qué es importante formarse en ese instituto, ¿no? Entonces, la reflexión sobre la educación es una reflexión cotidiana, constante, práctica en su día a día, con estos escritos en la revista, en sus obras, desde el libro de Sentimiento de lo bello y lo sublime, y después lo vamos a encontrar si se revisan detalladamente todo lo que se conoce como su filosofía de la historia, en todas estas obras que van escritos otra vez por ahí desde 1784 hasta 1796, si no me recuerdo. Es decir, es un periodo bastante amplio de esto que se llama filosofía de la historia. Ahí también encontramos reflexiones constantes sobre el quehacer de la educación de manera sistemática, de manera estructurada, en lo que va a llamar los estadios de disciplina, cultura y civilización y moralidad. Quizás donde se refleja una mayor estructura de este texto es sus lecciones de ética. En sus lecciones de ética también es otro de los libros que casi no se lee. Sí se lee la fundamentación, se lee la crítica de la razón pura, pero las lecciones de ética no se leen mucho. Pero si ustedes se acercan a ese libro, sobre todo en la parte final, van a encontrar toda una estructura del proyecto educativo que vamos a rastrear bastante bien en toda su filosofía de la historia, y en ese sentido podemos encontrarle sentido al libro de la pedagogía en esa estructura que decía de disciplina, de civilización y cultura y de moralidad. Entonces, estructuralmente también se puede pensar así. Entonces, de esta manera tenemos pues una idea. Tú me dices, Sofi, cuando ya me fuiste un poquito, no sé, para ir cerrando. Entonces, tenemos 3 minutos. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos este bosquejo para acercarnos, para entender que el interés de Kant en la educación es un interés
que va desde lo bello y lo sublime y que termina casi hasta el final de sus días, que recorre todas sus críticas, que a nivel práctico, él es un profesor que le interesa el ejercicio de la docencia, que quizás es el primer profesor que se dedica como filósofo a dar clases. Tenemos que como que Kant, respecto de la educación también, tiene un interés práctico en el sentido de buscar un instituto que materialice todo ese proyecto cosmopolita. Entonces, ya de entrada tenemos esos tres elementos bastante interesantes para pensar que el interés por Kant no es un interés de última hora, que no es un interés tangencial, sino es un interés bastante importante y profundo, y en donde el interés de Kant en la educación es, uno, pensar en un ideal educativo que es un ciudadano cosmopolita que se realiza no en el individuo, sino en la especie. Que el ideal en sentido cosmopolita es una persona que intenta un pensamiento autónomo. En ese sentido, el ciudadano cosmopolita debe ser una persona ética. De nada va a servir una persona que sea muy, muy disciplinada, muy hábil, muy culta, muy civilizada, si no es capaz de regir su temperamento con imperativos categóricos, un poco para decirlo así en términos muy generales. Esa va a ser la propuesta y va a tener una vigencia en la actualidad muy clara. Por ejemplo, respecto de la educación sexual, va a decir, hay que hablar con nuestros adolescentes, con los niños, hay que hablarles de la sexualidad, no tiene que ser nada oculto respecto de la religión. Perdón, va a ser muy, muy claro en esta división iglesia-estado, le va a dar el ámbito a la religión, pero teniendo muy claro la división respecto con la ética y con otro tipo de conocimientos. Entonces, es muy actual en ese sentido también en su mismo proyecto educativo de cómo podríamos pensar la educación actual. Solamente cierro planteando las siguientes preguntas. ¿Ustedes cuál creen que sería el ideal educativo que debería existir predominantemente en términos de humanidad, en términos de especie, en la actualidad ante unas condiciones donde vivimos en un mundo globalizado, pero parece ser que las humanidades, que la ética no es un tema de interés en general por los proyectos educativos? Entonces, me gustaría que pensaran sobre ese ideal educativo que ustedes creen, criticándolo desde las mismas universidades a las cuales ustedes pertenecen, si son universidades que solo responden a un interés patriotista, nacionalista, cultural, o reducido a un grupo cultural nada más, ¿no? Por ejemplo, por mi raza lo hará el espíritu, es un eslogan que responde a qué ideal educativo. Si yo digo la patria, la técnica de servicio de la patria, el espíritu nacionalista es suficiente para entenderlo en la actualidad, o cuál sería el ideal educativo que ustedes plantearían. Hasta aquí, pues, esta intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orlando. Bueno, pues la idea ha sido puesta, ¿no? Yo lo que quería hacer básicamente con esta charla que nos ha dado muy rápidamente Orlando es justamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de educación queremos actualmente y si aún es viable, por ejemplo, la educación que Kant marca, ¿no? En pedagogía y que llega a marcar en algunos otros textos? Vamos a hacerle una pregunta, Orlando, perdón que te interrumpa. Sí, no, dime, Gaby. Orlando, se me hace muy interesante todo lo que mencionas. Justamente ahorita les estoy dando clase a pedagogas de teoría del conocimiento y los temas que estoy viendo no tienen nada que ver con ellas, pero yo no sé nada de pedagogía. Entonces ahorita que mencionas esto, me gustaría saber cómo puedo vincular un poco, que me des algún consejo de teoría del conocimiento kantiano, bueno, lo que plantea Kant, con pedagogía. O sea, porque ahorita lo que mencionabas de ética y demás, me gusta, pero no sé si lo puedo abarcar. Entonces, ¿algún consejo que me puedas dar? Bueno, acá es un tanto complicado Perdón. cuando tienes que darles... Nada más. Okay, Creo que se trabó. Sí, se trabó un poco. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, respondo muy rápidamente. Sí, mil gracias. Bueno, probablemente un libro inspirador, que es este, se llama Kant, Educación y Crítica. Lo que quiere por la pretensión del autor es hacer ver que el interés por la educación en Kant está justamente, como decía anteriormente, a nivel sistemático a lo largo de toda su obra, ¿no? Está sobre. Okay. Es un libro que te recomiendo mucho que te acerques a él. Y bueno, respecto de la didáctica de cómo hacer, bueno, son
cosas muy distintas, ¿no? ¿Cómo enseñas teoría del conocimiento a pedagogas? Pues sí, la edad, pues yo creo que es diferencia como por dar ejemplos muy ad hoc a su profesión, eso creo que el mejor acercamiento. Y bueno, pues esta pregunta para hacer, por ejemplo, en Kant, en toda esta promoción de la cultura, de la civilización, de todas las habilidades que va a tener, Kant nos va a pensar, va a decir este autor Bernard Van de Wey, va a decir que es como hacer un giro inverso del proceso de la crítica de la razón pura, ¿no? Es decir, vamos a empezar por la experiencia, muy didácticos, después a conceptos, hasta llegar a una crítica y un debate sobre las ideas y hacer un uso autónomo de la razón, ¿no? Entonces, otra vez la experiencia, primero, después conceptos y después ya los grandes conceptos, ¿no? Eso lo piensa también de acuerdo con mis necesidades, ¿no? Eso es muy importante. Está pensando todo el proyecto educativo, lo está pensando en términos éticos, ¿no? Él va a decir algo que se usa mucho más en derecho, pero que es válido en todo sentido, esto de que tú no estás obligado a lo imposible en la aplicable a la educación, es decir, que todo lo que se le pueda pedir al niño, a la niña, va a ser en medida de sus fuerzas. No se le va a pedir un imposible, ni se le va a juzgar en medida de un imposible. Entonces, esos ejemplos tienen que ir de acuerdo con el crecimiento del niño y de la niña. En ese sentido, Kant es muy vigente también porque nos hace ver la necesidad de acercarnos con las ciencias de la educación, como la pedagogía, como la psicología, como la sociología de la educación y en general toda disciplina que tenga una perspectiva educativa que sea complementaria para actualizar la didáctica en ese sentido también y el aprendizaje del ser humano en términos generales en cualquier ámbito del conocimiento. Muchas gracias. Mil gracias. Ok. ¿Alguien más? Acá también otra pregunta. ¿Quién de aquí da clases? Que igual y por eso no... Ya cuando entras a dar clases es otro boleto. Si alguien de aquí da clases, pues creo que lo que acaba de decir Orlando nos puede servir bastante. Un favorzote, quien pueda, ya en la siguiente sesión, por favor prenda sus cámaras para que esto lo hagamos un poco más dinámico, porque si no es como hablarle ahí a cuadritos muy extraños con micrófonos. Bueno, ahorita quedan 3 minutos para que termine la siguiente sesión. Voy a cerrar esta parte y les pido que al terminar entren con el mismo ID y con la misma contraseña. Yo considero que una de las cosas muy importantes de la pedagogía, y justamente con la intervención que hizo Gaby, es que muchas veces se enseña solamente filosofía para filósofos, ¿no? Que es un poco lo que decía al inicio. Y las otras áreas, sobre todo las áreas que son técnicas o que son de ciencias físicas, son muy complicados de poderles explicar de qué va un poco la filosofía, ¿no? Justamente ayer hablando un poco con Darío, que está aquí también acompañándonos, yo le decíamos los dos que, por ejemplo, explicarle a alguien que hace ciencia lo que hace un filósofo de la ciencia es un tanto complicado, ¿no? Porque ¿cómo le explicas que posiblemente van a ocurrir riesgos éticos, ¿no? Como los que en algún momento Kant llegó a decir, o que van a ocurrir riesgos bioéticos también, ¿no? Con las decisiones que se están tomando respecto a la técnica y a la ciencia o a la tecnología, ¿no? Yo sinceramente considero que Kant sigue siendo muy pertinente para la actualidad, en pedagogía, en técnica, en ciencia, en tecnología. Solamente hay que encontrarle el modo, ¿no? Hay que encontrar cómo nosotros lo podemos llevar a cabo para tener una buena información y un buen acercamiento a la filosofía. Bueno, aquí cerramos esta parte de pedagogía. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede hacer ahora, antes de que termine esta sesión. Y si no, lo que haremos es pasar ahora sí, pues a lo que... Ricardo, dinos. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Oye, justo ahorita que comentabas del tema de Kant, de la técnica y la tecnología, que son muy, es muy evidente el pensamiento de él en cuanto a estos dos temas en estos momentos. ¿Algo que sugieras, alguna parte de
las lecturas de la crítica de la razón pura, donde pueda uno hacer más énfasis en estos temas de la ciencia, la técnica sobre todo la técnica, ¿no? La técnica y la Mira, ciencia. de parte de la crítica de la razón pura es un poco complicado, porque justamente ahí lo que hace es pues, ver parte del sujeto trascendental y el esquema trascendental, que pues, básicamente es un poco complicado si lo quieres llevar por ejemplo, a la inteligencia artificial, ¿no? Así es, sí, por ahí va, exactamente. Tal vez yo me iría más justo ayer lo platicaba con Darío. Déjame retomo esta parte, la voy a pensar un poco porque sí la habíamos estructurado, pero hay mucho que hablar, ¿no? Respecto a la crítica y la inteligencia artificial y justamente con la tecnología. Se va a cerrar ahorita la sesión, pero prometo que ahorita que volvamos, hablamos sobre este tema y entramos a la crítica de la razón pura, ¿vale? Gracias. Bien, entonces, por favor, conéctense con el mismo ID, con la misma contraseña y en un momento los veo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos quedamos, ¿no? Con la pregunta que nos hacía Ricardo respecto a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial. Mira, yo lo he visto desde dos puntos y lo he trabajado un poco con una persona de maestría de Chile. Lo puedes ver desde los límites de la inteligencia humana y desde la inteligencia artificial, ¿no? Kant en algún momento, bueno, Kant lo que va a hacer justamente es mostrar los límites que tiene el conocimiento humano, que aunque quiere llegar a un progreso, bueno, el progreso es en tanto sujetos, ¿no? En tanto todos los individuos puedan llegar a ese progreso. Pero si te pones a pensar un poco respecto a la inteligencia artificial y respecto a la inteligencia humana, lo que va a suceder es que, y aquí si quieres entrar un poco, Darío, lo que va a suceder es que quien hace los códigos, por así decirlo, de la inteligencia artificial, pues es el propio humano, ¿no? El ser humano, sí. Y el humano, pues muere, ¿no? Y esa es una de las cuestiones metafísicas relevantes de Kant, ¿no? Que ayer les decía a varios compañeros de teoría del conocimiento, que pues una pregunta o la pregunta metafísica pues es ¿qué es la muerte? ¿No? ¿Y qué sucede después de la muerte? Si te das cuenta, la muerte llega a ser un tanto la finitud humana, ¿no? No sé si acá quieras decir algo, Darío. Les presento a Darío. Darío está estudiando actualmente conmigo. Hola, ¿cómo están? Hola, Darío. Hola. Pues hay algo muy interesante ahí con Kant, pero no es... bueno, mi primer carrera es ingeniería. Estudié ciencias de la computación y me especializo en programación orientada a objetos. Y más allá que enfocar a Kant en cuanto a la inteligencia artificial, primero hay como un paso previo, ¿no? Que es el paradigma de la orientación a objetos, ¿no? Que es todo el proceso de abstracción y el generar objetos, entendidos también como los entiende Kant, pero llevados como a programación. Y estos objetos, las relaciones que puede haber, ¿no? Incluso la inteligencia artificial se basa en la programación orientada a objetos, ¿no? En este paradigma. Ajá, entonces es ahí donde está como, más allá de la inteligencia artificial, es como la potencialidad que te da el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿no? La relación con los objetos, ¿no? Exacto, sí. Y a partir de ahí la creación, ¿no? Ajá, incluso lo platicaba alguna vez con Sofía, ¿no? Porque trabajo del filósofo es generar como realidades, ¿no? Y el programador, pues, las codifica además, ¿no? Hace, sí. Entonces es ahí eso, ¿no? La frontera, ¿no? Entre la creación, bueno, el pensar y el crear. Sí. Relacionado a los objetos. Bueno, también la programación se considera un arte, incluso es lo mismo como si generaras una canción, algo por el estilo, o sea, el registro pintura se hace igual. Ajá, exacto. Entonces, en ese sentido también, al ser un trabajo artístico, depende de la creatividad
y los límites que tiene la propia persona que lo codifica, ¿no? O sea, al final, los límites que tendría la inteligencia artificial, basados en la programación orientada a objetos, serían los límites de la misma persona, ¿no? La que la codifica, ¿no? Pero creo que la gran potencialidad de Kant, más allá de la inteligencia artificial, es la orientación a objetos. Incluso ahorita lo que estamos usando, pues, se basa en ese paradigma. Tu celular también, pues, bueno, creo que en programación casi todo está basado en ese paradigma. Justo hay una, gracias Darío, hay una parte, pero no es de la crítica de la razón pura, bueno, no es de la crítica de la razón pura, es más bien de la crítica del discernimiento, y es de, lo estábamos leyendo ayer, y lo dije ahorita. ¿Cómo se llama el texto que estábamos leyendo ayer, Darío? Prolegómenos. Hay una diferencia tremenda, y esto, igual ayer George me ayudó un poco, y se llaman juicios de percepción, igual que los juicios empiristas y los juicios de experiencia. Eso no lo vamos a ver ahorita todavía aquí porque es muy avanzado, ¿no?, en la parte kantiana, pero tiene que ver un poco también con cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros estructuramos el mundo. Yo sé que Kant lo está estructurando de la manera universal, ¿no? Lo está estructurando para todos, para todo tiempo, para todo momento, pero un poco lo que podemos añadirle es que, por ejemplo, el juicio de percepción es único, es subjetivo y es, aunque todo el mundo lo tiene, no es universal. Tal vez ahí un poco podríamos meterlo con respecto a la inteligencia artificial, aunque está muy forzado. Pero si quieres eso después lo podemos platicar, Ricardo, porque sí es muy interesante. ¿Vale? Gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? Hola. Sí, Diego, dinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y un saludo fraterno desde Lima, Perú, a todos. Sí, antes que se me vaya la idea, no sé si es el momento de tocarlo, pero quería compartirlo con ustedes, justamente lo que comentaban sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la vinculación de la inteligencia artificial con la justicia? Yo les comento esto porque, bueno, también soy abogado y veo temas de justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una justicia robótica, una justicia así robótica, que no tenga el lado humano desde la perspectiva de Kant? O sea, como que una justicia robótica ya tendría el imperativo categórico, ya a priori nunca fallaría, ¿no? Sería interesante ese tema, ¿no? Entonces por eso como que se me generó esa duda. Gracias. Gracias a ti, Diego. Es una súper pregunta porque muchos consideran que, y lo voy a hacer haciendo un súper paréntesis, ¿no? Muchos consideran que la inteligencia artificial tiene la capacidad de pensar. Pero ¿qué es pensar, no? Creo que ahí nos meteríamos en muchísimos problemas, porque en primera Kant diría que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de pensar, en principio porque no tiene el esquema trascendental, ¿no? O sea, en principio no está vivo. Y ahí hay otro tema, ¿no? Porque tampoco es que esté muerto, es que más bien no tiene vida. Es un tema muy complejo, ¿no? Nos ponían, bueno, en la maestría en la que estuve nos ponían el ejemplo que casi siempre ponen, que es, va alguien en un tren y ¿qué decides? ¿Matar a una persona que no conoces o salvar a 6 que sí? O sea, ahí hay como un paradigma muy fuerte con respecto a tus propias creencias y a tus propias decisiones éticas y morales, ¿no? En el caso de Kant, en principio, si te acuerdas, en Crítica de la Razón Práctica, pues hay 3 cosas, acabo de decir una tontería, no son cosas, hay 3 pensamientos que te llevan de la mano a actuar de buena manera, ¿no? Y en este caso es Dios, la libertad, y pondré entre paréntesis el alma, ¿no? Que de hecho entrarían ahí las ideas del alma, que es parte de las ideas de la unidad de la razón, que eso es también casi al final de la crítica de la razón pura. Yo creo que son temas muy fuertes, son temas que en la actualidad nosotros como filósofos, estudiantes de filosofía o mortales que les encanta la filosofía y la amamos, podríamos preguntarnos si podríamos ayudar a otros a entender qué sucede, ¿no?, con la inteligencia artificial.
y qué sucede con las nuevas tecnologías. Si les parece bien, puedo plantear dentro de 15 días esta sesión para estas preguntas, que las puedan plantear, que ustedes realmente tengan como preguntas muy exactas respecto a esto, las puedan poner en la página y con todo gusto las trabajamos para que pues, se puedan hasta hacer un buen trabajo sobre esto y pues claro que presentarlo, ¿no? Darío, ¿quieres decir algo? Sí. Dime. Bueno, es referente a la pregunta que hacían hace ratito de un sistema jurídico, algo por el estilo. Incluso hay, bueno, todos estos, o la mayoría de los programas que hacen estas funciones como las que mencionas, son sistemas expertos, ¿no? Así se llaman, pero se basan en una base de conocimiento. Y lo mismo, la base de conocimiento estaría limitada por el entendimiento o por el conocimiento que tenga la persona que lo programa, ¿no? Y con base en esa base de conocimiento se generan como leyes de inferencia y son los que responden o dan la respuesta al usuario. Es algo muy parecido, es por ejemplo los chatbots, pero bueno, esos también además tienen un procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Pero a lo que voy es que la mayoría de los sistemas expertos se basan en un sistema de conocimiento, ¿no? En una base de conocimiento que estaría limitada por el programador. Bien, pues igual les comento, podemos dejar esa parte. Justamente era un poco lo que trataba a llegar, ¿no? Con este posicionamiento de la pedagogía. Y son fuertes las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Respecto a qué estamos haciendo como filósofos, respecto a todos estos problemas que se nos presentan, ¿no? Que nos ha puesto Ricardo, que nos ha puesto Diego en este momento. Sofía, ¿te puedo hacer una pregunta breve, nada más con Claro, respecto Pablo. a lo que acabas de decir? Sí, claro. Ahorita, nada más es una cuestión de un poco de la jerga. Ahorita que dijiste que la inteligencia artificial no tiene esquema trascendental, en ese sentido, ¿esquema trascendental y sujeto trascendental son lo mismo? Buena pregunta. Ok, el sujeto trascendental necesita de manera universal tener un esquema trascendental. El sujeto trascendental son todos los individuos que tienen ese esquema. El esquema es toda la crítica de la razón pura. Es decir, cómo nosotros, todos, pensamos con respecto al conocimiento. Por eso es tan complicada la crítica de la razón pura. Porque son condiciones puras que nos da Kant para poder responder la pregunta de esta primera crítica, ¿no? Que es cómo nosotros conocemos. Porque habrá otras preguntas. No sé si te contesté, Pablo. Sí. O sea, yo solo quería tener bien claro que no fueran lo mismo, porque no sé por qué pensé que tal vez podrían ser lo mismo. No. Muchos autores las consideran equivalentes porque, bueno, una necesita de la otra, básicamente. Pero no son lo mismo, ¿vale? Ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Entraron en temas súper complicados el día de hoy, me encanta. ¿No? Es un poco lo que hace el filósofo. Preguntar todo el tiempo. Preguntar todo el tiempo, está increíble hacer esto. Bien. Ahorita les voy a pasar la pantalla porque me pareció importante que ustedes estuvieran leyendo la misma edición de la crítica que yo tengo. Ahorita les explico también, eso lo hice las sesiones pasadas, pero hay algunos que no estuvieron. Para mí ahorita la mejor traducción de la crítica, perdón, es la de Fondo de Cultura, con la UAM y la UNAM. ¿Por qué? Porque tienen el alemán y aparte tienen el español. Hay algunas cosas alemanas que no me terminan como de convencer, pero me parece que por ahora la podemos usar. Y también la de Pedro Rivas es muy buena, solo que hay algunas cosas que cambian, ¿no? Por eso ahorita les voy a pasar mi pantalla. Denme un segundo en lo que la comparto, por favor. Ok, ¿ahí ven la pantalla todos? Sí. Muy bien.
Espérenme. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta de lo anterior o quieren ya entrarle en materia fuerte desde la lectura kantiana? Ustedes digan. Yo estoy por retirarme, pero voy a dejar algunos comentarios ahí, alguna bibliografía, por si les interesa adentrarse sobre el mundo de la pedagogía en Kant. Muchas gracias, Orlando. Sí, la pondré igual en la página del seminario. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O ya entramos a lo que nos... Podríamos entrar en materia. Muy bien, perfecto. Vámonos entonces a entrar en materia. Sofía, solo podrías, ahorita que empieces a leer, nada más ampliar un poco, es que las letras se ven muy chiquitas. Sí, ahorita la amplío, nada más estoy yendo hacia la parte que vamos a leer hoy. Yo les recomiendo el estudio preliminar de esta crítica. La voy a subir como un link, porque no puedo subir archivos a la página, para que la puedan tener. Y de verdad, aviéntense el estudio preliminar, está muy bueno. Y también, bueno, pues Ernest Cassirer es buenísimo en hacer cosas de Kant, ¿no? Igual que Torretti, también es muy, muy bueno para entender a Kant. Que por cierto, si alguien le escribe a Torretti, Torretti siempre es súper amable y pueden platicar con él y les hará como ciertas visiones de Kant. Yo siempre lo recomiendo porque creo que es de los filósofos que aún viven, que tuvieron la oportunidad de tener en sus manos primeras ediciones, ¿vale? Ok, Orlando. Lo anoto y lo pongo. Según yo recuerdo, y si no, por favor, díganme, la vez pasada habíamos leído hasta, bueno, la parte del prólogo, ¿no? De la primera edición, que es esto de aquí. Hemos leído esto. ¿Alguien me puede recordar en qué parte nos quedamos? Fue después de cuando mencionan lo de Locke. No me acuerdo exactamente, pero Sí, hay una ¿verdad? parte de Locke un poquito después. Sí, según yo nos quedamos, pues es en vano pretender afectar. Sí, según yo nos quedamos aquí. Ok, para quienes no estuvieron en las sesiones pasadas, les comento que pueden checar las otras grabaciones en el canal de YouTube. Ahí están también las primeras dos partes. Si se sienten como un poco perdidos en las pláticas que ahorita tuvimos, igual pueden dejar comentarios en YouTube y yo siempre estoy al pendiente de los comentarios y con mucho gusto trataré de responderlas. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Nos habíamos quedado un poco en la diferencia entre dogmáticos, y quiénes eran los dogmáticos, ¿no? ¿Quién recuerda quiénes eran los dogmáticos? ¿Los racionalistas? Los racionalistas, ¿no? ¿Y los otros, sus contrarios, quiénes eran? Los empiristas. Los empiristas, ¿no? A ver, díganme dos empiristas y dos racionalistas. Racionalistas, Descartes y Leibniz. ¿Ok? Empiristas, Hume y Hobbes. Perfecto, ¿no? Y hay uno ahí muy fuerte, que es al que sigue bastante, que es Newton, ¿vale? Ok, entonces, vamos a entrar aquí. Pues es en vano pretender afectar indiferencia. Ah, no, esto no lo habíamos leído ahora que recuerdo. Voy a leer desde acá, desde una vez. Una vez en tiempos más recientes pareció ciertamente que a todas estas disputas iba a ponérseles un fin mediante cierta fisiología del entendimiento humano, ¿no? Del cerebro de Locke, y ahí también mete en algún momento a Hume. Y que iba a decidirse completamente acerca de la legitimidad de aquellas pretensiones. Aquí hago un paréntesis, legitimidad no es lo mismo que legalidad y no es lo mismo que ley. Ya más adelante, si llegamos en algún momento a la crítica de la razón práctica, verán por qué. Dice, pero pronto se halló que aunque el nacimiento de aquella presunta reina se deducía del vulgo de la experiencia común, y así su pretensión debía con justicia hacerse sospechosa, sin embargo, puesto que esa genealogía, en efecto, se le atribuía falsamente, ella seguía sosteniendo sus pretensiones. Con lo cual todo recayó otra vez en el viejo y apolillado dogmatismo, ¿no? Cayó en la pretensión de ¿quién es?
de los racionalistas, ¿no? Y de ahí en el menosprecio del cual se había querido sacar a la ciencia. Ahora, luego que todos los caminos, según la persuasión corriente, han sido intentados en vano, dominan el hastío y el completo indiferentismo, la madre del caos y del caos en las ciencias, pero a la vez el origen, o al menos el preludio de una próxima regeneración y esclarecimiento de ellas, cuando por un afán mal aplicado se han vuelto obscuras, confusas e inútiles. A esto se va a referir en Historia Universal en sentido cosmopolita, cuando hable del progreso humano. Ya no va a ser indiferente, sino más bien se va a buscar esclarecer todas aquellas cosas que la razón ha traído, igual que la experiencia. Dice, pues es en vano pretender afectar indiferencia con respecto a tales investigaciones, cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Y aquellos presuntos indiferentistas, por mucho que quieran hacerse irreconocibles gracias a la mutación del lenguaje escolástico, en un tono popular, recaen también en la medida en que piensan en generar algo, inevitablemente en afirmaciones metafísicas ante las que tanto desdén afectaba. Voy a hacerles aquí una breve anotación, por así decirlo. Kant en algún momento va a hablar que la metafísica, y ayer lo veíamos un poco en otra sesión, que bueno, era por parte de la UNAM, Kant va a pretender que la metafísica sea una ciencia, ¿no? Como lo habíamos dicho. Pero Kant lo que va a decir al final es, la metafísica sí es posible. Y de hecho, no solo es posible, sino que la necesitamos. Ayer les preguntaba, ¿no?, a los chicos, ¿ustedes creen que Kant resuelve el problema de la metafísica? ¿Sí o no? Ahí se las dejo, ¿no? Yo sé que vamos iniciando, pero ahí se las dejo. No obstante, esta indiferencia que acontece en medio del florecimiento de todas las ciencias y afecta precisamente a aquella cuyos conocimientos, si estuviesen disponibles, serían de todos los conocimientos posibles, aquellos a los que uno estaría menos dispuesto a renunciar, es un fenómeno que merece atención y reflexión. Es manifiesto que no es efecto de la ligereza, sino de la madura facultad de juzgar propia de la época. Época que no se deja entretener más con un saber ilusorio. Otro paréntesis, esta facultad de juzgar tiene que ver con un juicio que mucho más adelante vamos a ver, que es un juicio reflexivo y un juicio determinante. Eso lo vamos a ver en la crítica del discernimiento. Acuérdense de estos dos tipos, bueno, de hecho hay un montonal de juicios, pero estos dos son fuertes para esta discusión. Bueno, y es una exigencia planteada a la razón de que ésta vuelva a emprender la más fatigosa de todas sus tareas, a saber, el conocimiento de sí, y de que instituya un tribunal de justicia que le aseguren sus pretensiones legítimas y que, por el contrario, pueda despachar todas las arrogancias infundadas, no mediante actos de autoridad, sino según sus leyes eternas e invariables. Y este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura misma. Pregunta: ¿por qué se llama crítica de la razón pura? ¿Quién se avienta a contestar? ¿Quién sabe? Yo quisiera intentar contestarla, si puedo. ¿Quién está hablando? Néstor. Néstor, perdóname, es que como no veo bien la pantalla, perdóname. Dime, Néstor, vas. El título me parece que se refiere a tratar de purificar la ciencia o los fundamentos de una ciencia de todo aquello que él veía que él había de alguna forma intervenido ilegítimamente. En alguna parte del estudio introductorio del libro que tengo aquí, la versión de Gredos, de esas de puestos de periódicos que se volvieron muy famosas,
viene la mención a ese intento de purificar la razón misma de aquello que no es propio de ella. Por eso es crítica de la razón pura. Tiene que ser pura porque no quería que nada la interviniera. Él había visto en las ciencias y en muchos otros ámbitos hay una mezcla de fundamentos que solo habían hecho por un tormentoso desastre, según Kant, según el estudio introductorio. Entonces quería purificar a los fundamentos de una verdadera ciencia. Entonces por eso yo creo que a eso se refiere, es crítica de la razón pura. Es mi intento por tratar de responder. Estuvo muy buena, de hecho. Ricardo, gracias, Néstor. Ricardo. También yo creo que un poco lo que trata de demostrar es no solamente hacia dónde van los límites del conocimiento en intuición y ciencia, sino que también yo creo que quiere que entendamos bien la forma en la que se estructuran las propias oraciones, sujeto, predicado, y cómo a partir de ahí se puede generar qué es intuitivo, qué es a priori, qué es a posteriori, y cómo hay conocimiento que ya está innato o está dentro de nuestro aparato cognitivo, y cómo hay conocimiento que tenemos que obtenerlo a partir de la experiencia. Y yo creo que en esos dos temas, el conocimiento y la razón trata como de dividir, ¿no? Qué es innato y qué es aprendido o qué puede ser aprendido. Y bueno, es como para mí esto es como un mini acercamiento de todo lo que él trata de darnos a conocer, ¿no? Creo que es mucho más extenso que esto, pero lo veo como un pequeño como un punto de partida para que entendamos cómo conocemos, ¿no? Cómo podemos empezar a darnos cuenta de cómo conocemos, y a partir de ahí pues se genera mucho más fondo de lo que sería la razón pura. Ok. Me gusta la idea, solo voy a hacer como muy pequeñas aclaraciones respecto a términos que utilizaste. Uh-huh. Si alguien los notó, los puedo decir ahora, porque de hecho de eso hablamos la sesión pasada. El primer punto que te pondría es lo de el innatismo. Kant no acepta el innatismo como tal. Justo esa es una diferencia que hace con Descartes, ¿no? Las ideas innatas. Uh-huh. El otro punto es un poco hacer la estructura de las oraciones. Yo creo que antes de la oración es el concepto, porque si no sabes a qué refiere un concepto, sería muy complicado hacer una oración. Uh-huh. Y la otra, yo creo que sería... Híjole, es que hablaste como de varios términos, pero creo que ahorita me quedaría con eso. Y lo otro sería, retomando un poco a Néstor, es que en efecto él ve muchas contradicciones con respecto a los que están pensando tanto los dogmáticos como los escépticos, ¿no? En este caso, los empiristas y los racionalistas. Por eso es que trata de dar una mejor respuesta con la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura va a buscar los principios, y lo llamaré entre paréntesis fundamentos, y en ese caso el esquema trascendental, como hace rato le decía Pablo, de cómo nosotros conocemos de manera pura. Es decir, todavía no entramos a lo que es puro, pero a lo que se refiere con puro es algo que se da con la experiencia. No es
antes de la experiencia. Esto sí lo quiero aclarar, es con la experiencia. Porque si no tenemos experiencia, tampoco es que la razón pueda funcionar. Es un bicondicional, por así decirlo, ¿no? Como para que ahorita me vayan siguiendo. Sí, creo que ahorita me quedaría con esa parte. Ahora, si alguien más quiere participar o continuamos. ¿No? Todo claro y distinto, diría Descartes. Yo les creo. Entonces dice, no entiendo por esta, aquí va a ser increíble lo que va a decir, no entiendo por esta, o sea, la crítica, una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general, en lo tocante a todos los conocimientos por los cuales ella puede esforzarse independientemente de toda experiencia. Este es en donde les digo que hay que ponerle un paréntesis, porque mucho más adelante, recuerden que este es el prólogo a la primera edición. En el prólogo a la segunda edición y en la introducción de la segunda edición, va a cambiar este término de independiente, ¿no? Pero ahorita lo vamos a dejar aquí. Por tanto, la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general, que esta parte de la metafísica en general, pueden ver la respuesta en parágrafo 40 de los prolegómenos. Y la determinación tanto de sus fuentes como del alcance y de los límites de ella, pero todo a partir de principios. Por eso les decía, vamos a poner principios como si fueran fundamentos, ¿no? Este camino, el único que todavía quedaba, es el que he tomado, y me lisonjeo de haber encontrado en él el remedio de todos los errores, que hasta ahora había puesto a la razón en discordia consigo misma, en su uso fuera de la experiencia. Voy a leer esta partecita porque sinceramente para mí luego las anotaciones a pie de página son bien importantes porque luego nos abren luz, ¿no?, a lo que quiso decir. Dice, de vez en cuando se oyen quejas acerca de la superficialidad del pensamiento de nuestro tiempo y de la decadencia de la ciencia rigurosa. Ahí, si alguien tiene la anotación de qué es la ciencia rigurosa, estaría padre, ¿no? Porque de ahí empieza justamente la parte del método. Pero yo no veo que aquellas cuyo fundamento está bien establecido como la matemática, la ciencia de la naturaleza, etcétera, merezcan en lo más mínimo este reproche, sino que más bien mantienen la antigua fama de estar bien fundamentadas y en la última incluso la sobrepasan. Esta partecita, que aunque es muy pequeña, la va a retomar en los prolegómenos y justamente es a lo que va a referir con la dialéctica trascendental. Y ese mismo espíritu demostraría estar activo también en otras especies de conocimiento si ante todo se tomara cuidado de corregir los principios de ellas. A falta de esta corrección, la indiferencia, la duda y finalmente una crítica estricta son más bien pruebas de una manera de pensar rigurosa. Esta parte, si no les hace clic, me regreso. Lo voy a volver a leer. Y ese mismo espíritu demostraría estar activo también en otras especies de conocimiento, si ante todo se tomara cuidado de corregir los principios de ellas. A falta de esta corrección, la indiferencia y la duda, y finalmente una crítica estricta, son más bien pruebas de una manera de pensar rigurosa. Se los voy a dejar ahí, a ver qué opinan sobre eso. Porque yo considero, no sé ustedes, que esta parte cuando habla de pruebas de pensar de manera rigurosa, atañe un poco a Descartes, ¿no?, con la duda. Pero es una duda metódica, una duda pensada. Ahí podrían hacer un súper trabajo sobre este parrafito y la duda metódica, ¿no? Ahí se los digo. Nuestra época es
propiamente la época de la crítica, a la que todo debe someterse, la religión por su santidad y la legislación por su majestad. Pretenden, por lo común, sustraerse a ella, pero entonces suscitan una justificada sospecha contra ella, y no pueden pretender un respeto sincero, que la razón solo acuerda a quien ha podido sostener su examen libre y público. Cabe aclarar que Kant era muy conocido en ese momento, pues, por quien gobernaba, ¿no? Hay cartas, de hecho. Entonces, que ponga que hay que pensar y someter a prueba la legislación y la religión, serían cosas que hay que pensarle en Kant, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas, aclaraciones o continúo? Adelante. Perfecto. Quedan ahorita 3 minutos, voy a leer esta parte, terminamos y vuelven a ingresar con el mismo ID, por favor. No he eludido las preguntas de ella, disculpándome con la incapacidad de la razón humana, sino que las he especificado completamente según principios. Y luego de haber descubierto el punto en que la razón se entiende mal consigo misma, las he resuelto para entera satisfacción de ella. La respuesta a aquellas preguntas no resultó, por cierto, tal como el exaltado afán dogmático de saber lo que había esperado. Pues éste no podía ser satisfecho de otro modo que mediante poderes mágicos, de los que yo nada entiendo, ¿no? Esta parte a mí me encanta, ¿no? Pero ello no era tampoco la intención de la determinación natural de nuestra razón, y el deber de la filosofía era disipar el espejismo que nacía de la mala interpretación, aunque con ello se aniquilase también mucha ilusión estimada y encomiada. Creo que esto todavía pasa a la fecha con la filosofía, pero bueno. En esta tarea presté gran atención a la exhaustividad y me atrevo a decir que no debe de haber ni un solo problema metafísico que no esté aquí resuelto, o para cuya resolución al menos no se haya ofrecido la clave. La razón pura es, en efecto, una unidad tan perfecta que si el principio de ella fuera insuficiente aún solo para una única cuestión, de todas las que a ella le plantea su propia naturaleza, solo se podría rechazarlo, porque en ese caso él tampoco estaría en condiciones de hacer frente a ninguna de las restantes con entera confiabilidad. ¿No les causa nada? ¿No les causa como un cosquillo extraño lo que acabo de decir? No sé, digo, a mí estas palabras me pueden parecer fuertes porque en principio está poniendo en tela de juicio todo lo que le han mostrado como verdadero, ¿no? Un tipo a la cuestión cartesiana, y también nos pone a dudar qué es lo que estaba haciendo el filósofo en ese momento, ¿no? Ok, dice, al decir esto, creo percibir en el rostro del lector un disgusto mezclado con desdén ante pretensiones que parecen tan inmodestas y vanagloriosas, y sin embargo, ellas son, sin comparación, más moderadas que las de cualquier autor del más común de los programas, que en él pretende demostrar, por ejemplo, la naturaleza simple del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo. Voy a parar acá, se va a terminar la sesión, pero regresamos ahorita, continuamos con esta parte, ¿vale? ¿Sí, no? Listo. Y vamos de nuevo a compartir. Ok. Bien. Bueno, pues vamos a esta parte otra vez, ¿no? Dice, pues, en esta parte, dice, pues, él se compromete a ensanchar el conocimiento humano por sobre todos los límites de la experiencia posible, ante lo cual yo humildemente confieso
que eso sobrepasa enteramente mi poder. Y en lugar de lo cual yo solamente me ocupo de la razón misma y de su pensar puro, cuyo conocimiento minucioso no tengo que buscarlo muy lejos de mí. Lo encuentro en mí mismo, de lo cual, además, ya la lógica común me da el ejemplo de que todas sus acciones simples se pueden enumerar de manera completa y sistemática. Solo que aquí se plantea la pregunta de cuánto puedo esperar alcanzar con ella, si me son sustraídos toda materia y todo auxilio de la experiencia. Acá, creo que una de las cosas que a mí me hacen mucho clic, ¿no? Es que en la parte de la precrítica, que para quienes no estuvieron en las primeras sesiones, yo me dedico más a la parte precrítica y a la crítica de la razón pura que a los siguientes, ¿no? Y en la parte precrítica, en una de las cosas, más bien en uno de los textos que hace, en Regiones del Espacio y en Disertatio, justamente se pone siempre de ejemplo, ¿no? Dice, si yo tengo mis manos, si yo puedo ver mis ojos, y no son impresiones a la manera humeana, tampoco es que yo pueda sacar mi mente, hace como muchas de estas cosas, y por eso yo creo que es que las apuntala en esta parte. Solamente ahí quería hacer como la anotación. Si en algún momento pueden echarle un ojo a los textos precríticos, les juro les va a servir muchísimo para entender las siguientes 3 críticas posteriores. Bueno, eso es todo acerca de la integridad en el logro de cada uno de los fines y acerca de la exhaustividad en el logro de todos los fines juntos, que nos han sido propuestos por un designio caprichoso, sino por la naturaleza del conocimiento mismo. Conocimiento que es la materia de nuestra investigación crítica. Esta parte de aquí, muchos la llaman como teleología, ¿no? Que son el fin de los fines. Que no hay como tal un fin, pero se cree que habrá alguno, ¿no? Okay. Hay que considerar todavía a la certeza y la distinción. ¿De quién es esto? ¿A quién se está refiriendo acá? Descartes. Descartes, ¿no? Descartes. Hay 2 piezas que conciernen a la forma de ella, como exigencias esenciales que se puedan plantear con justicia al autor que se atreve a una empresa tan escurridiza. Por lo que concierne a la certeza, he dictado para mí mismo la sentencia de que en esta especie de estudios no está de ninguna manera permitido opinar, y que todo lo que en ellos sea aún solo semejante a una hipótesis es mercancía prohibida, que no puede ser ofrecida en venta ni aún al más reducido precio, sino que debe ser confiscada tan pronto como sea descubierta. Pues lo que anuncia a todo conocimiento que haya de ser cierto a priori, es que pretende ser tenido por absolutamente necesario. Ya desde aquí se empieza a vislumbrar el problema de los juicios sintéticos a priori, ¿no? Ahí lo pueden poner como una notita. Y aún más, lo pretende una determinación de todos los conocimientos puros a priori, que ha de ser la medida y por tanto el ejemplo de toda certeza apodíctica, filosófica. Si yo he cumplido en este punto lo que me comprometo a hacer, es algo que queda librado enteramente al juicio del lector, porque al autor le corresponde solamente presentar fundamentos, y no empero juzgar acerca del efecto de ellos sobre sus jueces. Pero para que no haya nada que sin culpa sea causa de un debilitamiento de ellos, séale permitido al autor que él mismo indique aquellos pasajes que, aunque solo conciernen al fin accesorio, pudieran dar ocasión a alguna desconfianza, para que así prevenga a tiempo el influjo que en este punto, aun el más mínimo recelo del lector, pudiera ejercer sobre su juicio, en lo tocante al fin principal. ¿Dudas hasta aquí? Porque vamos a entrar en otro temita. ¿Nada? ¿Todo claro y distinto? Yo les creo. Va. No conozco investigaciones que sean más importantes
Ay, perdónenme. Disculpen. Para la indagación de la facultad que llamamos entendimiento, y a la vez para la determinación de las reglas y límites de su uso, que aquellas que he llevado a cabo en el segundo capítulo de la analítica trascendental, con el título de deducción de los conceptos puros del entendimiento. Si pueden, hagan así, subrayen, ¿no? Esta parte de la deducción de los conceptos puros del entendimiento. Conceptos puros del entendimiento, ¿a qué voy a referir? A el esquema trascendental, para que ahorita ya lo vayamos, que lo entiendan en otras palabras, ¿no? Y ellas son también las que me costaron mayor trabajo, el que según espero no ha quedado sin recompensa. Este examen, que alcanza cierta profundidad, tiene dos lados. Uno de ellos se refiere a los objetos del entendimiento puro y pretende demostrar la validez objetiva de los conceptos a priori de él y hacerla comprensible. Por eso mismo, pertenece esencialmente a mis fines. El otro se propone considerar al entendimiento puro mismo, atendiendo a la posibilidad de él y a las potencias cognoscitivas en las cuales se basa, y por tanto, considerarlo en una relación subjetiva. Y aunque esta explicación sea de gran importancia con respecto a mi fin principal, no pertenece a él esencialmente, porque la cuestión principal sigue siendo siempre, aquí va la pregunta, ¿qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón despojados de toda experiencia? A ver, contéstenmela. Quiten toda experiencia posible y solamente quédense con el entendimiento y la razón. ¿Cómo lo harían? Supongamos que no conocen a Kant. ¿Cómo lo harían? Venga, son filósofos. Inténtenlo. O ya están haciendo filosofía. Es como despojándome de todos los conceptos preexistentes que ya adquirí. O sea, por ejemplo, con el tiempo y el espacio, Ajá. como dejando de pensarlos como ya los experimenté. O sea, como el tiempo, por ejemplo, dejarlo de pensar en la manera en la que lo vivo día a día, viendo en reloj y teniendo un itinerario, sino pensándolo de otra manera. No sabría cómo, pero de otra manera. Es muy bueno, ¿no? O sea, porque a ver, chéquense lo que está diciendo Kant. Todo lo que he aprendido sin H, ¿eh? Todo lo que he aprendido de la experiencia, me lo tengo que quitar. ¿Cómo le hacen? Pues podría ser tipo algo que nunca aceptaría Kant, pero que sí han defendido otros filósofos como la intuición intelectual, ¿no? Que Dios sabe que sea exactamente, pero es lo único que se me ocurre que podría ser. ¿Cómo intelectual? No entendí esta parte. Sí, porque no sé, que estoy pensando como... No sé, estoy tratando muy presente a Santo Tomás, y creo que también le da peso a la experiencia, pero bueno, sí hay otros filósofos, no sé si tal vez incluso Leibniz podría defenderse un poco eso, amén del innatismo, como esta intuición que tiene sin la necesidad de pasar por una experiencia sensible, sino que solamente como aprendes como, híjole, es que no sé cómo explicar. No, sí, ya te entendí, sí. Parece que Kant nunca lo aceptaría. Sí, no. Creo que justo es con lo que se está peleando, ¿no? Decir como, oye, espera, o sea, fuerza necesitas partir de la experiencia para poder hacer tu conocimiento, pero, vale, creo que es lo único que se me ocurre que se podría tal vez decir. Sí, es una forma, ¿no? Que muchos han planteado como, justo ayer también lo platicaba, ¿no? Caso, por ejemplo, de la filosofía budista o la filosofía zen, que justo quitan como toda experiencia posible, quitan un yo, pero sí no, o sea, eso es algo que Kant no aceptaría, ¿no? A ver, ¿alguien más? Estuvo muy buena, sí.
No sé quién quiere hablar primero. Ok, bueno, está bien, sigo, perdón, ¿eh? No, Tranquilo. hablen. Es que, bueno, se me hizo similar eso que mencionó la compañera de la intuición intelectual. Ajá. No he estudiado mucho sobre eso, pero en una clase ahí en la facultad, un profesor lo mencionó que no sé qué autor le señala que pues el problema que deja o que plantea Kant en cuanto a su teoría del conocimiento y a la posibilidad de la metafísica, que es un conocimiento metaempírico. Entonces, lo que un autor plantea es que, entonces, como siempre conocemos según Kant, a partir de intuiciones sensibles, entonces necesitamos una intuición intelectual que nos permita captar objetos que no sean objetos sensibles, ¿no? Y bueno, otra opción que, bueno, me acordé justamente ahorita porque, bueno, en una materia nos dejaron leer el Menón de Platón y ahí está su teoría de la reminiscencia. Entonces, ahí pues no necesita pues propiamente acudir a la experiencia, o no sé si en esa teoría platónica igual necesite recurrir a la experiencia para empezar a recordar, pero podría ser una posibilidad, ¿no? Tener una facultad que no precise de la experiencia, ¿no? Pero bueno, en Kant pues no es el caso, ¿no? No, pero apuntalas muy bien, Josh. De hecho, bueno, pues está la teoría de la reminiscencia, ¿no? De la reminiscencia platónica. Pues en estos casos, sí, una de las cuestiones que haces es cómo me quito toda experiencia. Aparte de Platón, bueno, sí pensaba que había como un mundo perfecto y nosotros estábamos casi en el mundo, utilizaría una mala palabra, ¿no? En el mundo imperfecto, ¿no? En el mundo básicamente de las copias. A esto refiero cuando hagan filosofía, sí, que piensen otras posibilidades, ¿no? O sea, Kant hizo esta pregunta, pero igual alguien más ya se la hizo, y aunque no responde igual que Kant, pero igual puedo hacer como ciertas comparaciones, ¿no? Con esos filósofos. Y tal vez un poco el sentido y el trabajo que tenemos como filósofos es ver si también nosotros podemos responderlas. Igual y nosotros podemos hacer una nueva teoría, no lo sé, ¿no? Hay como mucho campo de trabajo en esto. Creo que Néstor ibas a hablar. Sí, pues como lo decían ya la compañera y el muchacho que acaba de hablar, pues esta pregunta prácticamente enmarca la propuesta kantiana, ¿no? Porque si bien esta pregunta está enmarcada también dentro de un contexto que está pensando en la fundamentación del conocimiento, de cómo es posible desde Descartes preguntarse cómo conozco sin recurrir a respuestas teológicas o dogmáticas, entonces no muy bien Descartes primero plantea la posibilidad de conocer a través de la razón. Luego Hume dice que prácticamente el conocimiento objetivo es absurdo o obsoleto y solamente podemos conocer cosas contingentes desde la experiencia, y la razón no nos sirve para la objetividad, sino solamente como para plantearnos un mundo imaginario, más no el mundo real. Y luego Leibniz va a tratar de hablar sobre esa intuición intelectual. Kant esa pregunta que tú le diste, me parece que están marcando todo el contexto que Kant trae, sí, como sobre la espalda y quiere tratar de resolver. Me acuerdo pues, referente a esa pregunta, una cita que hay de la crítica del discernimiento en el prólogo, cuando Kant le hace un reclamo a Descartes y le dice, es que Descartes decía prácticamente que los sentidos nos engañan, y no es que los sentidos nos engañen, sino lo que nosotros pensamos de los sentidos es lo que es incorrecto. Entonces, por eso, no es que tenemos que quitar o desaprobar todo lo que los sentidos o las sensaciones nos entregan, sino necesariamente tenemos es que pensar o mirar las bases con qué pensamos lo que los sentidos nos ofrecen. Entonces, no es que yo pueda tener una intuición intelectual como lo planteaba Leibniz, sino que las únicas intuiciones son sensibles. Si todas las intuiciones son sensibles, ¿cómo puede la razón y el entendimiento conocer sin ellas? ¿Cómo puede conocer sin intuición sensible? Y la respuesta a eso es planteando el conocimiento puro, ¿cierto? El conocimiento puro, pues, es que no sé si es un conocimiento como tal, sino es una estructura formal que nos permite organizar todo ese aparato múltiple de la sensibilidad. Justo creo que acabas de hacer el resumen más pertinente para esa pregunta, ¿no? O sea,
Kant en efecto está pensando en la parte leibniziana, sobre todo en dos tipos de verdades, ¿no? Las verdades de razón y las verdades de hecho, que son un problemota para Leibniz, y que Leibniz termina resolviendo un poco con el principio de razón suficiente, ¿no? Esto no lo hemos visto acá, pero igual le subiré el link de la tesis que hice de licenciatura y ahí viene explicado esta parte. Y en efecto, o sea, es cómo puedo yo quitarme las intuiciones sensibles, que no entendamos intuición como intuición acá, Kant lo entiende, ¿no? Como lo habíamos visto en la clase pasada, sino más bien intuición sensible como los sentidos, ¿no? O sea, ¿cómo nos lo quitamos? No es como que no los necesitemos. Y respecto a lo que decías, Néstor, de si es un conocimiento puro, yo igual me quedaría más bien con la parte de la estructura, ¿no? La estructura pura más que con un conocimiento. Bien. ¿Alguien más o continuamos? ¿Continuamos? No le tengan miedo a hablar, de verdad no nada. Lo que intento es que ustedes se desafíen a ustedes mismos haciendo esta lectura kantiana. Ok, bueno, pues entonces, si no hay otras preguntas, continuamos. Y entonces, la siguiente pregunta, ¿no? Y no, ¿cómo es posible la facultad de pensar misma? ¿Cómo esto último es, en cierto modo, una búsqueda de la causa de un efecto dado? Y por tanto, tiene alguna semejanza con una hipótesis. Aunque como lo mostraré en otra ocasión, no es efectivamente así. Parece, entonces, que fuera este un caso en el que me permito opinar y que por tanto el lector deba ser también libre de opinar de otro modo. Por eso les hice la pregunta ahorita, ¿no? En consideración de eso, debo adelantarme al lector con la advertencia de que en caso de que mi deducción subjetiva no haya obrado en él toda la convicción que yo espero, que adquiera toda su fuerza la deducción objetiva, y eso tiene que ver con juicios objetivos y no subjetivos, en la que me ocupo aquí principalmente, para lo cual, si es preciso, pueda ser suficiente solo lo que se dice en las páginas 92 y 93. Aquí está haciendo ya una referencia a B123 y B124. Esto es de la segunda edición. Recordemos que de la primera edición los va a poner en A y la segunda edición los va a poner en B. ¿Alguien recuerda de cuándo es la primera edición? Si no, ahorita lo digo, no tengo inconveniente. ¿Alguien lo recuerda? 781. Sí, perfecto, 1781. ¿Y la segunda edición? 1787. Ok, vale, ¿no? Entonces, esta pasan básicamente casi 7 años, 6 años, para hacer correcciones, ¿no? Y las correcciones también van a estar en los prolegómenos. Seguimos. Nos quedan 5 minutos, porque les comentaba que tengo que terminar la sesión 10 minutos antes. No sé si quieren que continuemos en estos 5 minutos o quieran hacer algunas observaciones de lo que hemos visto, porque lo que vamos a entrar ahorita ya es conceptos, intuiciones, o sea, ya viene como un poco más con carga. No sé qué prefieran ustedes. Ustedes díganme. Hablen ahora, por favor. Tal vez podamos aclarar si alguien tiene dudas y la próxima vez, la próxima semana, ya entrar de lleno a las intuiciones y a los conceptos. Perfecto, perfecto. Voy a parar ahorita tantito acá. Si pueden, por favor, prendan sus cámaras para que pues, de menos los conozcamos. Yo sé que todos son bellos, entonces por favor prendan sus cámaras. Aparte serán famosos en YouTube en algún momento, ¿no? Bueno, pues aclaraciones, ¿no? Sobre todo lo que vimos ahorita. Creo que la primera aclaración, pues es que ya Kant está pensando la metafísica, eso es la primera cosa. Está pensando ya también qué sucede con el conocimiento, cómo podemos quitarnos pues experiencias sensibles.
creo que apuntala muchas cosas en esta primera parte del prólogo, ¿no? Yo siempre he dicho que es, ya cuando empiezas a entender un poco los conceptos kantianos, ya no es tan complicado entenderle. Pero yo sé que desde inicio, para quienes apenas están haciendo una primera lectura, una segunda, una tercera, una cuarta lectura del prólogo, seguramente se encontrarán con algunas cuestiones que no entiendan, ¿no? Para ello también hay diccionarios de la filosofía kantiana, la filosofía crítica. Les recomiendo mucho, por cierto, la sesión del martes estuvo con nosotros Camilo Stay, que él es uno de los que coordina la página de Kant en PDF. Entonces pueden entrar ahí en Facebook y van a encontrar muchísima información sobre Kant. Y por cierto, vean su plática, porque estuvo buenísima, porque de hecho él habla de una forma distinta de ver el tiempo, ¿no? Entonces ahí sí pueden verla, les aseguro que va a estar muy, muy buena. Bueno, pues ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que decir? Ahora que pueden hacerlo sin que sus maestros los vean raro, feo. Los escucho. Me acabo de impactar. Ok, alguien. Yo tengo una pregunta. No, adelante. ¿Quién iba a hablar? ¿Lila? Ah, Lila, pero ¿sabes qué? Háblanos un poquito más fuerte porque casi no te escuchamos. Sí, es que tengo problemas con la conexión. Ah, ok. Pero bueno, estoy tratando. Si quieres, igual lo puedes poner en el chat y con gusto lo leo porque no se escucha. Acompañarlos un ratito. Es que no sé. Se escucha muy cortado. Sí, se escucha muy cortado. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Si quieres, Lila, escríbenos en el chat y ahorita yo lo leo, sin mayor inconveniente. Creo que no nos escucha, igual ahorita le mando un mensaje por el chat. Pablo, ¿qué nos ibas a decir? Ahorita, hace unos minutos que estabas leyendo ya las últimas partes del prólogo, bueno, de lo que nos leíste, habías dicho que que nos recomendaba subrayar algo y que ese concepto o ese término lo podríamos sustituir por el esquema trascendental. ¿Cuál había sido? Conceptos puros del entendimiento. Ah, ok. Entonces eso se podría ver, eso podría ser, o sea, esa es una forma de hablar. Más bien, el sujeto trascendental es una forma de los conceptos puros del entendimiento. A ver, otra vez. Ya, sí. Okay. Los conceptos puros del entendimiento están en el sujeto trascendental. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles serían las diferencias o por qué? Bueno, sí, ¿qué adelantos incluye Kant en la segunda, en el prólogo de la segunda edición que no haya incluido en el prólogo de la primera? En principio es otro tipo de preguntas. Pasa todo ese tiempo y aparte él está escribiendo otros textos en ese momento. Creo que es que no se las quiero adelantar, pero ok, serían otro tipo de preguntas. Empieza ya a hablar de intuiciones puras y quita el término de intuiciones sensibles y hace referencia a otros autores. Y va a ser ya parte de la introducción, y en la introducción va a poner hasta ciertas conclusiones, ¿no? Sí, creo que sería eso. Ok. Lila, ¿nos escuchas ahora? Sí. ¿Ahora me escuchan ustedes? Sí, muy bien, de hecho. Sí,
Ya me conecté desde el celular porque al parecer el wifi de mi casa estaba un poquito lento. Ok, no te Ya. preocupes. Sí, los que le quería decir, bueno, agradecerles a ustedes por lo que están haciendo ahorita y bueno, saludos a todos. Yo soy de Lima, Perú, estudio en la Universidad San Marcos, filosofía. Y bueno, la pregunta puntual era, no sé si están viendo la cuestión de la estructura, pero más o menos como que aquí en la universidad, cuando leemos a Kant, lo leemos en un seminario y hablamos acerca del libro de la crítica de la razón pura. Aunque en la edición que algunos profesores trabajan están juntas las dos. Entonces, como que mi pregunta era, ¿cómo así se puede leer a Kant utilizando las dos ediciones? Y, por ejemplo, ¿no? Podemos leer un párrafo y me parece que debajo está la corrección, o cómo tendríamos que leer en este caso, si es que tenemos las dos ediciones juntas, ¿no? Ah, ok. Porque al menos esa es mi dificultad, y bueno, mía y de mis compañeros también, porque leemos un pequeño grupo, estamos leyendo ahorita también la crítica por nuestra cuenta, con Ajá. estas cosas de la cuarentena. Algunos no nos hemos llegado a matricular todavía a las clases, Ok. y por eso es que por una iniciativa propia leemos un grupo pequeño, y necesitamos orientación al menos en ese aspecto, ¿no? De la estructura, de cómo leer, o cómo contrastar. Sí, y eso. Muchas gracias, Sofía. No, ¿de qué? Y gracias a ti por estar acá. Bueno, lo haré de manera muy breve, pero eso también lo haré la siguiente sesión. Bueno, en principio, para la edición que ustedes estén utilizando, tendría que saber qué edición están usando, pero casi todas las ediciones traen el primero y el segundo prólogo. La distinción está en que Kant, y eso es bien importante que ustedes tengan en estas ediciones, que les aparezca en la parte, a ver, voy a poner rápido la... Ok, es importantísimo que les aparezcan estas anotaciones, ¿no? A18, prólogo, primera edición. Por eso yo les decía que esta crítica, que es la que les estoy mostrando, para mí es la mejor, porque aquí sí lo hace, ¿no? De hecho, aquí te das cuenta que no es parte de la crítica, sino más bien son apuntales que él hace, ¿no? Porque no no está como en esta parte. Voy a bajar acá. Y me bajé muchísimo, perdónenme. Como por ejemplo aquí, ¿no? B78 es de la segunda edición, pero también lo dijo en A54. ¿Cómo podemos saber qué dijo y qué cambió? Bueno, te vas dando cuenta porque cuando tienes, y es que también hay una cosa, cuando tienes el texto en alemán, hace como ciertas implicaciones a esto se dijo en la segunda edición. Acá tratan de hacerlo con estas referencias, ¿no? Con B78 o con A54, y entonces te vas dando cuenta si tienen o no cierto, como cierta conexión. De hecho, de eso me gustaría hablar la siguiente sesión, si me lo permiten, porque es cierto, es algo que no hice, ¿no? Esta es la que les digo, es la edición que les digo. ¿Cómo es que leemos a Kant, no? Esa es una de las preguntas que varios me han hecho, y yo aquí ya había dado como por explícita, ¿no? Como que lo entendían. En principio, yo se los digo sinceramente, si tienen la oportunidad de estudiar alemán, háganlo, si están interesados en la filosofía kantiana, porque las palabras que él llega a utilizar en alemán no son las mismas que algunos traductores hacen al español. Y entonces cuando tienes el texto alemán, te das cuenta de si es de la primera edición, si es de la segunda edición, y si realmente se está refiriendo a esos conceptos o no. Les diré un caso. Hay 4 tipos de objetos en Kant, ¿no? Que básicamente es eso, que sería como das, el siguiente que sería fenómeno, phenomenon, el siguiente es object,
que sería objeto de conocimiento, y noumenon, ¿no? Que es noumeno. Y todavía hay muchos más, pero cuando lo ponen en las ediciones, simplemente te lo ponen como objeto, fenómeno. Y entonces parece que son lo mismo, y no. Entonces, esas aclaraciones ustedes las pueden hacer con el alemán. Ya si tienen el texto, lo pueden checar. Lo mismo sucede cuando habla de juicio, ¿no? Muchos de los que leen la crítica del juicio y son comentaristas dicen que no está bien el título, porque aunque el título es Urteilsleid, realmente no saben a qué juicio se está refiriendo y entonces muchos lo dejaron como discernimiento. Entonces ahí tienen que ustedes ir viendo básicamente el texto. Yo podría, claro está, ponerles como una parte del texto alemán para que vayan viendo las diferencias, ¿no? Pero eso es cierto que es muy cansado, porque eso lo hace un filólogo. Entonces, pues ahí ustedes decidirán si quieren que eso suceda, ¿no? El nombre del editor, me parece, creo que es Manuel Imaz. Ay, ahorita se los digo. Ay, caray. Bueno, la traducción y notas es de Mario Caimi. Sí, Mario Caimi. Es de la traducción. Entonces igual la puedes ahí conseguir, Leslie. Bueno, yo los tengo que dejar el día de hoy. No sin antes agradecerles, ¿no? Que se conecten en este momento que está tan difícil con lo de la pandemia. Les recuerdo que ahorita viene la siguiente sesión de Sonia. Si pueden, por favor, conéctense. Les aseguro que les gustará, tal vez hasta los impactará en algún momento. Ha sido mi maestra durante todo este tiempo y creo que lo seguirá siendo. Yo la admiro mucho. Entonces, si pueden, conéctense. Voy a terminar la transmisión en este momento porque me tengo que conectar a la otra. Entonces, si pueden, por favor, los veo por allá. Y les comentaba que yo creo que los veo dentro, más bien, no creo. Los veo dentro de 15 días porque la siguiente semana tengo un examen de griego y 2, tengo que entregar parte de la tesis, ¿no? Si no, no me titulo de la maestría y no entro al doctorado. Entonces, suerte. Bueno, muchas gracias. Los veo dentro de 15 días. Voy a poner nuevamente el evento en Facebook. Pondré algunas referencias que ustedes puedan leer antes de la sesión. Y por favor, si tienen dudas, preguntas, lo que sea, anótenlas en la página. Yo todo el tiempo estoy revisando la página. Y ayúdenme, por favor, a difundir la misma, ¿no? Bien. Pablo, Sofía, ¿qué nos recomendarías? ¿Algún avance o algún para el dentro de 15? En principio les diría que vuelvan a leer la parte del prólogo que ya leímos, ¿no? Ok. Tengo una sugerencia, no sé si de pronto, no Sí, sé, Néstor. podemos hacer un foro en la página, si tienen dudas o sí, se puede hacer un foro en la página y responder ahí mismo. Sí, de hecho, si ustedes quieren, los invito, pueden ser como, se pueden conectar en vivo de la página y pueden platicar con las personas que están ahí mismo. Me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero conectar tal día para que hagamos una sesión donde haya dudas, sugerencias y esto, y claro, se puede hacer, claro que sí. Bien, ahora sí, si no hay nada más que agregar, y pueden, los veo ahorita en la siguiente sesión que inicia. ¿En Facebook o en Zoom o en dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? En Zoom. En el evento pueden entrar y ahí viene la sesión de Zoom, ¿vale? Entonces, ahorita los veo en la siguiente sesión. ¿Va que va? Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, Sofía. Bye, bye.